Bueno, buenas tardes a todos ustedes que nos ven a través de esta transmisión en vivo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. A nombre de la Iglesia Destiny en Español, México, desde el Centro de Operaciones de la Iglesia Destiny, un saludo y un abrazo a todos los que nos ven en Estados Unidos, en México y en toda la región de Jicotenca, Tamaulipas, desde la ciudad más dulce, de toda la República Mexicana, Jicotenca. En esta tarde Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y a los hermanos de la Iglesia Destiny en Español. Un abrazo y un beso ahorita que estamos transmitiendo en vivo. No estamos en la iglesia con la congregación, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, vamos a dar comienzo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. A cada uno de ustedes, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, reciban la bendición. Vamos a hacer una oración antes de empezar para pedirle a nuestro Padre Dios Celestial que nos dé la sabiduría y el entendimiento a ustedes y a mí. Señor que estás en el cielo, Padre mío, Señor, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob, Padre mío, Padre de mi familia, en esta hora, Señor, mi Dios, te damos gracia y te pedimos, Padre, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, abras nuestros corazones, abras nuestra alma, Señor, para que esta palabra, Señor, quede adentro de nuestro corazón, para edificación, para sanidad, para salvación, Señor, de nuestra alma, Padre. Gracias, Padre Santo, te pido por aquellos que están necesitados de esta palabra, por aquellos que están enfermos en cama, Señor, que están en una silla de ruedas, en una cama, Señor, inválidos, aquellos que están enfermos de esta pandemia de COVID, Padre, yo te pido que la sangre de Cristo, Señor, Padre, los sane en este instante, los sane en este momento. Yo le pido, Padre, que sea usted, no yo, Padre Santo, no mi palabra, sino su palabra, Padre Santo, Señor, que haga lo que tiene que hacer en la vida de todos, Señor. Gracias, santifique y bendiga esta palabra en el nombre de Jesús, y le pido, Señor, por su pueblo de Israel allá, Padre Santo, en el Medio Oriente, que usted bendiga a su pueblo, a su nación, Señor, que usted ha escogido, Señor, desde, Padre Santo, que usted estuvo con ellos, Padre Santo, en la tierra, y desde que el Señor Dios, Padre Santo, Señor, sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, Señor, hasta nuestros tiempos, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con la segunda parte de juzgar no es pecado, pero quiero retomar dos puntos importantes en esta tarde. Sepa que la palabra juzgar significa hacer justicia. Tengo dos palabras en griego. La palabra juzgar aparece en el griego como krinos, que significa distinguir, significa separar, diferenciar, escoger, interpretar, resolver, hacer un análisis, ¿sí? Dar un veredicto acerca de algo o de alguna cosa que se está juzgando. Y la palabra anacrinos es una variante que significa examinar hasta lo más profundo. La palabra anacrinos significa examinar, investigar, analizar el detalle. Estas palabras son bíblicas, no para los inconversos, sino para los creyentes. Entonces, estas dos palabras, ¿sí?, vamos a estarlas manejando, se usan en la Biblia muchas veces, en los evangelios, hasta en el Nuevo Testamento, se usan constantemente para que podamos entender nosotros esta palabra que vamos a ver. Y vamos a retomar en esta tarde Mateo 7:1. Mateo 7:1. Vamos a retomarlo para que usted sepa dónde estamos hablando. En Mateo 7:1 al 5 dice la palabra del Señor: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ok? Estamos viendo que somos buenos para juzgar, pero no permitimos que nos juzguen. Entonces, cuando nosotros somos buenos
entonces necesitamos también comprender la palabra del Señor para que podamos entender. Entonces vamos a quedarnos ahí en lo que es anacrinos, lo que es crinos, que significa diferenciar, resolver, comparar, y la palabra anacrinos significa realizar un profundo análisis, una meditación de una evaluación completamente hasta lo más profundo para que podamos entender. Entonces nos quedábamos con que hay pastores que predican la verdad y son valientes. Hay pastores que no predican la verdad y son cobardes. Y hay pastores que únicamente dicen, no hay que juzgar. Y esos hermanos son completamente pastores que tienen la característica de ser inútiles, estúpidos. Entonces hay que esperar que podamos ser juzgados también. No nada más juzgar, porque el Señor no quiere una iglesia pasiva, no quiere una iglesia tibia, quiere una iglesia que comparta. Entonces hoy en día, hermano, si hoy aconteciera el arrebatamiento con el Señor Jesucristo, se llevaría supongamos un 30% de la población mundial. Se irían felices, el Señor se iría feliz con un 30% de 7,000 millones, o sea, 7 billones, se iría feliz. ¿Por qué? Porque los demás no tienen ser justos, no tienen la vida justa. El tema más prohibido por los apóstoles y falsos profetas famosos de la televisión, escúchame bien, ¿verdad? Porque eso tú lo tienes que saber. Nunca vas a oír de estos falsos apóstoles hablar del Apocalipsis, porque nunca te van a predicar el Apocalipsis. Nunca van a hablar de las profecías bíblicas. Nunca oirás a un Dante Gebel, a un Ana Méndez, a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Toniel Fon, ¿verdad? Que son predicadores famosos de la televisora, hablar del arrebatamiento, porque no creen en eso, o si creen, no lo logran hacer o no lo hacen porque afectaría a sus intereses económicos. La gente no está acostumbrada a oír palabra de Dios, de los acontecimientos proféticos de Apocalipsis o de Daniel. La gente quiere oír palmaditas, apapachos, la gente quiere que le hables de amor, que le hables del perdón, pero no le hables de la condenación ni las señales del fin del mundo, porque se van de la iglesia. Entonces, y muy pocos saben que se burlan del arrebatamiento. Son archienemigos del libro de Apocalipsis. Dicen que es un librito histórico, que es un librito para tenerlo como una reseña, sí, porque para algunos de ellos ya ocurrió el arrebatamiento, ya vino, entonces ya fue. Entonces, ¿qué caso tendría seguir predicando si ya el arrebatamiento ya fue? Entonces tenemos que ver esto. Yo me hago una pregunta, como si ya se cumplieran todas las señales del Apocalipsis, como si ya se hubieran cumplido todas las señales. ¿Todavía están en la tierra? ¿Sí? Entonces, si todavía están en la tierra, no en el lago de fuego, ¿por qué estos predicadores de enlace no quieren ir al cielo? Están construyendo su propia baticueva. O sea, están el batimóvil, el Vaticano. Están haciendo lo mismo. ¿Sí? Estos pastores famosos y que se llaman apóstoles y profetas falsos están construyendo otra baticueva igual que la del Vaticano. En Mateo 7, 1 y 2 dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Ahora, tome en cuenta medir. Tome en cuenta la palabra medir. ¿Qué es la palabra medir? Es tomar las dimensiones de algo que vamos a medir con una regla. Vamos a medir con una regla, tomar las dimensiones de largo, de ancho y de alto para saber en qué términos está ese objeto o esa cosa. Entonces, medir literalmente es analizar la vida de una persona con el cerebro, con
el discernimiento de espíritu, ¿sí?, que nos da el Señor, y tener con los sentidos que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que usar nuestros sentidos. Tenemos que usar nuestros sentidos, nuestra parte del Señor que nos da discernimiento de espíritu, y con nuestro cerebro, con nuestro razonamiento. Yo ya te decía la vez pasada que si tú no hablas, si tú no dices nada, entonces ellos ya te amputaron la lengua y te castraron el cerebro para convertirte en un robot, te maniataron y te pusieron una camisa de fuerza para que tú no digas nada, y ellos empezaron a saquear tus riquezas y tus pactos y tus ofrendas. Eso es lo que hacen. A ellos no les interesa primero quitarte el dinero. A ellos les interesa primero, ¿sí?, amputarte la lengua para que aprendas a no hablar, y castrarte el cerebro para que tú no razones. Y eso es lo que quieren. Eso es lo que hacen las sectas. Y eso es lo que hacen estos tipos, hermanos, que dicen acerca de este versículo. Medir es sacar las dimensiones de algo para ver las medidas de lo que estamos analizando. Entonces, déjame decirte, el verso 1 y 2 amedrentan las ovejas con este verso. Cuando una oveja quiere decir, pastor, algo está mal, ellos dicen el verso 1, de Mateo, no, para que no seáis juzgado. No juzgues al ungido de Dios, no juzgues al siervo de Dios. Eso es lo que ellos se escudan para poder tener impunidad espiritual, impunidad cristiana. Y si los miembros, las ovejas, hermano, no dicen nada, están encubriendo a estos sinvergüenzas pastores que están mintiendo la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa, hermano, hermana, yo quiero que escuches bien, que me digas y que hagas lo que yo te voy a preguntar. Hermano, yo quiero que me escuches y me sigas por amor y no por temor. Yo no quiero ovejas que me sigan por temor. Y cuando un pastor o un apóstol te deja sin lengua, ¿sí?, te amputa la lengua y te castra el cerebro, entonces este pastor quiere que lo sigas por temor para que tú no hables. Yo prefiero que me sigas por amor, aunque me critiques, pero que tú me sigas con amor. Yo no quiero que me sigas por miedo. Y todos estos pastores quieren a la iglesia tenerla callada, atemorizados y con miedo. En la iglesia desviada de la libertad, totalmente sea el pastor, totalmente sea el pastor, se nombra como Dios, incuestionablemente, intocablemente, inaccesiblemente. Ahora andan con guardaespaldas estos falsos profetas, ¿sí? Si fueran pastores de Dios, si fueran hombres de Dios, no ocuparían guardaespaldas, no ocuparían gente que les guarde las espaldas. Un siervo de Dios va con la presencia del Señor. Se darán cuenta, se darán en el púlpito y le dicen a la gente, confíen en Dios, cuando ni ellos mismos confían en Él porque traen guardaespaldas. ¿Cómo puedo decirle a las ovejas en mis predicaciones, confíen en Dios, cuando yo pueda traer guardaespaldas? Entonces, ¿dónde está la confianza? Ahora, ojo, es una burla al ser humano. ¿Cómo es posible que un ateo que mira las maratónicas se da cuenta de que estos son ladrones y no tienen el Espíritu Santo? Y cómo hermanos y hermanitas, predicadores y pastores, hermanos, suegritas lindas, aceptan enviar los pactos, las semillas, las ofrendas, y le dicen a la gente, no hay que juzgar a los siervos de Dios que salen en la televisión, no hay que juzgar. Entonces, ¿cómo es posible que un ateo se dé cuenta? ¿Cómo es posible que un ateo sepa que eso es un fraude lo que están haciendo? Entonces, el ateo tiene más discernimiento. Hermanos, el católico tiene fe, pero no cree en estos apóstatas falsos. Tienen más discernimiento los católicos y los ateos que nosotros los cristianos. Que nosotros estemos confiadamente engañados, amputados de la lengua y castrados del cerebro, para que no seamos ovejas, seamos burritos nada más, que nada más sepamos cargar y obedecer y obedecer. Con este versículo amedrentan la gente, Mateo 7, 1 y 2, porque lo que sacan del contexto lo tienen como pretexto y creen que lo que
que Jesús está diciendo aquí, es prohibido juzgar, es prohibido juzgar, ¿sí? Como si el Hijo de Dios estuviera diciendo, aquí nadie tiene derecho a pensar, nada más mi Padre y yo, ¿sí? Como si Jesús hubiera predicado toda esta doctrina de no juzgar. Y quiero comentarte y empezar a decirte cómo tú y yo tenemos que hacerlo. Escuche bien, ¿cómo es posible que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reglamente la libertad de expresión? ¿Cómo es posible que todas las constituciones de todas las naciones reglamenten la libertad de expresión? Pero ahora son las iglesias ahora las que coartan, las que no quieren libertad de expresión. ¡Qué tremendo! La ley mexicana resulta ser más sabia que la Biblia. La constitución de todas las naciones resulta que es más sabia que la Biblia, porque no tenemos libertad de expresión. Entonces, cuando el pastor o el falso apóstol o el falso profeta te amputa la lengua, te está quitando la libertad de expresión. Tenemos libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Por el amor de Dios, despierta, iglesia. Despierta. Pastores que están castrados de la lengua y del cerebro, que no pueden decir el pecado que existe en sus líderes de los movimientos y concilios cristianos, pentecosteses o bautistas o presbiterianos. No pueden levantar la voz porque tienen amputada la lengua. Les han enseñado únicamente a hacer rebaño, pero no ovejas. Pero en la iglesia, hermano, usted no puede opinar. Usted no puede juzgar al ungido de Dios. Y Dios te va a maldecir porque juzgas. Eso es lo que dicen ellos. Eso es un tribunal de la Santa Inquisición de hace más de 1500 años. ¿Sí? Parecido a la Santa Inquisición. No es una iglesia, es una blasfemia, una basura de lo que están enseñando. Jesucristo Yeshua nunca enseñó a no pensar. Nunca dijo, no piensen ustedes, nada más síganme, no opinen ustedes, nada más síganme. Jamás enseñó eso. Pero estos falsos profetas han enseñado a sus congregaciones a estar agachados, a estar sin hablar, sin opinar. Así han enseñado a estas congregaciones. Entonces, estos falsos profetas han enseñado a esconder la cabeza como el avestruz a todos los miembros de las iglesias. Es una vergüenza lo que están predicando estos falsos predicadores y falsos apóstoles. Fíjese bien lo que dice Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Primero, hay que sacar el tronco que tienes tú, hermano, hermana, el tronco que tiene el pastor. Hay que sacar la viga de los ojos de los pastores, de los falsos profetas y de los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están en adulterio, en fornicación, en engaño, en doctrina torcida, en la falsa prosperidad, en la doctrina de la prosperidad, en la doctrina del ecumenismo. Entonces, ¿cómo van a hablar ellos de justicia si no pueden sacar el tronco que está en la viga? Mateo 7:4 dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí el tronco en el ojo tuyo? Un árbitro de fútbol, óyeme bien lo que voy a decir, ve un penal y no lo cobra. Y dicen algunos cristianos, no, yo prefiero no ver, cierro los ojos. Un penal marcado en el último minuto, a favor del visitante. El partido se está por acabar. El partido está por terminarse y van empatados. Y en el último minuto hay un penalti a favor del visitante en la casa del local. Entonces, ¿quién va a cobrar un penal? ¿Quién va a arbitrar un penal en el último minuto, hermano? ¿Quién va a cobrarlo? ¿Sí? Siendo visitante, con un estadio lleno. Sería suicida un árbitro que lo pueda pitar. Pues hay suicidas que hacen lo correcto, hermanos. Hay hermanos pastores que dicen, está mal, y predican la verdad de la sana doctrina. Un árbitro de fútbol a veces actúa más justo que un predicador. A veces actúa más justo, cobra el penalti a favor del visitante en el último minuto cuando el partido está por acabarse. ¿Sí? Pero un predicador, hermanos, un predicador no actúa justo. ¡Qué vergüenza! Que un árbitro del mundo secular pueda tener más justicia
que un predicador que está en un altar y en un púlpito. Escuche bien, mire, estos falsos apóstoles le dicen a la gente: si tú tienes una paja en tu ojo, tú no puedes juzgar. ¿Qué tal si no tiene, si no tiene la viga? ¿Qué tal si no tiene la viga, hermanos? Amén. Ponga atención, en el verso 5, Mateo 7:5, el Señor dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. ¿Cómo un pastor que está en pecado le puede decir al miembro de la iglesia: saca la paja de tu ojo? Déjame sacar la pajita, y adentro del ojo de estos predicadores, de estos líderes de la iglesia, de estos líderes de los movimientos bautistas y pentecosteses, concilios, ¿sí?, traen un tronco adentro del ojo por todo el pecado que están cometiendo. Eso es lo que debemos ver. Verás bien, y entonces verás bien. Fíjese bien lo que dice: para sacar la paja de tu hermano. Verás bien. Fíjese bien lo que dice: no miope, no quedará miope, no como tuerto, como pirata, con ojo tapado o con un ojo vendado, para dejarle incrustado la paja en el ojo de tu hermano. Dice: para sacar la paja. Lo que enseñó Jesús, cómo sacar primero la nuestra. El Señor está diciendo: primero saca tu tronco que traes en el ojo y después empieza a juzgar. El Señor no está diciendo que no opinemos, que no juzguemos, que saquemos primero nuestra viga que traemos en el ojo. Y para eso yo necesito que escuches muchas cosas que yo quiero explicarte hoy. No hay nada que impida ver la realidad y el pecado ajeno. No hay nada. Usted y yo podemos ver el pecado ajeno, y si lo callamos, tenemos pecado por encubridores. Tenemos pecado porque estamos permitiendo la impunidad en los líderes religiosos. Aquí lo que estamos juzgando, si la salvación se compra con dinero o no, esto no es un tema cualquiera. Millones de personas murieron por defender esta verdad. ¿Sí? Millones de personas. ¿Cómo es posible que un musulmán, un loco, esté dispuesto a morir por su fe y matar por su fe, y un evangélico diga: no debemos juzgar? Un cristiano, hermano, diga: no tenemos que juzgar al ungido de Dios. ¿Cómo es posible? Entonces no podemos morir por la palabra de Dios. Entonces no podemos pelear con fe por la palabra de Dios. ¿Tiene más seguridad un musulmán loco que da su vida para matar, para explotarse con una bomba, para hacer una actividad y morir y agradar a Dios de esa manera, que nosotros nos quedemos callados, amputados de la lengua, aunque veamos el pecado de los predicadores falsos y de los líderes religiosos? ¿Sí? ¿Cómo es posible que nos quedemos así? Ponga atención en lo que yo le voy a decir, hermanos. Esto es lo que está pasando con muchos predicadores. Los predicadores no quieren meterse en el fuego, no quieren tocar el fuego, porque saben que van a ser los primeros en arder. Por eso los predicadores sí tocan el fuego con las puras yemitas de los dedos. Ese es el problema. Ese es el problema de la iglesia ahora. Ahora mire, Jesús nunca nos enseñó a no juzgar, sino nos enseñó a cómo juzgar. Y ya le mostré. En Mateo 7:5 el Señor dice cómo debemos juzgar. Debemos estar nosotros primero en justicia para juzgar. Primeramente debemos estar limpios de justicia, limpios de pecado, para que podamos nosotros sacar la pequeña pajita que traen los hermanos en el ojo. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Quiero ser bien enfático en esto. Fíjese bien lo que le voy a decir. David había sido desplazado por su hijo Absalón. Lo había quitado de rey, y David no metió las manos, ni siquiera se defendió. En 2 de Samuel, capítulo 19, verso 1, ¿sí? Verso 1, el ejército de David, que estaba con las manos caídas porque David no quería pelear contra su hijo, entonces el ejército de David va y matan a Absalón para que él muriera en un lugar determinado del reino. Entonces dice el capítulo 19 de 2 de Samuel, verso 1.
dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, porque ya su hijo había muerto, el que se había sublevado y le había quitado el reino. Y se volvió aquel día la victoria en luto para que todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado, que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto del rostro, clamaba en voz alta: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Él ya sabía que su hijo había muerto. Entonces Joab, fíjese bien, el capitán del ejército, el capitán del ejército de David, vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos, y la de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman. Se estaba refiriendo a Absalón, que le estaba llorando al hijo que lo había desplazado del reino, ¿sí? Y no lloraba por el pueblo que lo había respaldado. Y dice que en el verso 6, que hoy has declarado: nada te importan tus príncipes. Le dice Joab: nada te importa tu ejército, nada te importan tus siervos, pues hoy has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Oiga bien lo que le dice en el verso 7. Le dice Joab a David: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. ¿Qué estaba haciendo Joab? Joab estaba juzgando a su rey para que su rey tomara una decisión. Hay veces que tenemos que ser juzgados para tomar decisiones correctas. David estaba llorando por un hijo que le había ofendido, por un hijo que lo había desplazado del reino, por un hijo que le había quitado el reino. Él estaba llorando y el ejército había entrado al palacio a escondidas, avergonzados porque su rey no salió a recibirlos. Pero Joab se levanta y le habla fuerte. Y le habla fuerte porque le dice: has amado a los que te aborrecen más que a los que te aman, los has rechazado. Y le dice: levántate. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Joab? Está juzgando a su propio líder, está animándolo. A través de juzgar podemos remediar la vida de muchos pastores y muchos predicadores. Entiéndeme lo que estamos viviendo en estos tiempos finales, en las rectas finales, en donde muchos chacales hienas están juzgando a la iglesia para que no se levanten a juzgar al ungido de Dios, cuando ellos están cometiendo pecados delante del reino de Dios. Y aquí te doy un ejemplo bien claro de lo que es juzgar para hacer justicia. La palabra juzgar significa hacer justicia. Y si los predicadores chacales y rufianes y hienas no quieren ser juzgados, entonces que dejen el púlpito y que dejen el altar para que lo tome otra persona que sí pueda ser justo. Yo quiero decirte en esta hora, para que escuches bien lo que te estoy diciendo. En esta tarde es muy importante, fíjate bien, es muy importante lo que yo te voy a decir. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñáis y de lo que vivís. Ten cuidado de la doctrina que enseñáis, porque con eso te salvarás tú mismo y a los que enseñas. Pablo estaba juzgando a Timoteo, que tuviera cuidado. Y Timoteo estaba siendo pastor de las iglesias que Pablo había dejado. Ahí estaba Pablo enseñando a Timoteo para que fuera ejemplo en palabra, en obra, en conducta y en amor de los creyentes. Mira, importante lo que te voy a decir. Nosotros somos embajadores de Dios, reyes y sacerdotes del Altísimo. Debemos predicar la vida o la muerte, salvación o condenación, vida eterna o el infierno. El primer pecado que combate Dios es el pecado de su pueblo. Es el primer pecado que combate Dios.
Pero nosotros no queremos meternos en la lucha, que Dios luche solo. Nosotros no queremos, no, que Dios lo castigue, que Dios lo juzgue. No, tenemos que advertirle a los líderes que están en pecado. Porque si no les advertimos a ellos, todas las congregaciones van a estar en pecado. Porque están encubriendo el pecado de los líderes. Oye bien lo que te voy a decir. Segunda de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 4:14. Dice la palabra en Segunda de Timoteo 4:14. Escúchame bien, Segunda de Timoteo 4:14. Dice la palabra que te la voy a leer así clarita. Alejandro el calderero me ha causado muchos problemas. Pablo está hablando de que un miembro de la iglesia le había causado muchos males. Entonces Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y dice después, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Sí, había hecho muchos males Alejandro, el calderero. Entonces, ¿cuántos pastores no han hecho tantos males a las congregaciones? Y Pablo nos advierte que nos cuidemos de esos hombres, que nos cuidemos de esos hombres que entran encubiertamente. Pablo está juzgando a un hombre. Está juzgando, porque la palabra juzgar es hacer justicia. Pablo está hablando y le está diciendo a Timoteo, que él conoce a Alejandro el calderero, que ha causado muchos males adentro de la congregación. Ahora escucha esto, Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. Dice la palabra del Señor, verso 20, dice la palabra, ¿sí? Verso 20 dice, verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjate bien, adentro de la iglesia algunos naufragaron en la fe. Verso 20, de los cuales Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está juzgando. Pablo está limpiando la iglesia. Entonces nosotros, ¿a qué hemos venido? ¿A ser nada más animalitos del rebaño como burritos? Eso no nos mandó Dios. Eso no nos mandó el Señor. Tenemos que escudriñar las palabras, como decía la iglesia de Berea. Escudriñaban las palabras, escudriñaban todas las palabras para encontrar la ocupación de lo que ellos querían, ¿sí? De lo que ellos comentaban. Hechos 17:10 dice la palabra del Señor. Hechos 17:10 dice, Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, la iglesia de Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, eran más justos de los que estaban en la iglesia de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con solicitud. Y luego dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres y griegos de distinción, y no pocos hombres. Entonces la iglesia de Berea escudriñaba para juzgar lo que los predicadores hablaban en los púlpitos, para ver si era correcto lo que estaban predicando. Entonces Pablo nos estaba invitando, y Pablo está invitándonos a juzgar, a escudriñar las escrituras, de que si lo que están predicando es bíblico o no. Eso se llama juzgar. Eso se llama, primero saco la paja, primero saco el tronco de mi ojo y después voy a ver si puedo sacar la pajita en los demás que están como miembros. Esto es muy importante, lo que tú acabas de escuchar. Esto es muy importante para que podamos entender. Entonces, hermanos, ¿para qué nos llamaron al ministerio? ¿Para qué? Entonces vete a tu casa. Si no te llamaron para participar, y si no te llamaron, como dice la palabra en Juan capítulo 8, ¿sí? Que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Escudriñad las escrituras y en ellas encontrarás la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que nos hagamos tontos con esos versículos? ¿Que no analicemos esos versículos? Entonces, ¿para qué nos llamaron?
Si tú no quieres formar parte, si tú no quieres formar parte, no te alineas ni con la verdad ni con la mentira, Dios juzgará y nos llamará hipócritas. Eso nos llamará el Señor hipócritas, porque no estamos alineados con la verdad, ni estamos alineados con la mentira. Estamos a mitad de términos, de extremo a extremo, estamos a mitad, y el Señor nos llama hipócritas. Hoy están recibiendo un predicador de la sana doctrina, y a los 8 días reciben a un apóstol de la prosperidad, de esos que hay regados por todo el mundo. Un apóstol que hable de la prosperidad y que trae tu pacto, trae tu semilla y trae tus diezmos, y el Señor te va a contestar tu milagro, y Dios te va a dar tu milagro, porque el Señor va a responder con tus pactos y tus ofrendas. Dígame, hermanos, dígame, estamos vendiendo, haciendo mercadería de la fe de los cristianos. Estamos permitiendo de que un día, amén, gloriamos la palabra, glorificamos por un pastor de la sana doctrina, y a los 8 días estamos aplaudiendo a un chacal de la predicación, sí, a un chacal de los falsos profetas que están en los púlpitos, hermano. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy están recibiendo un predicador, hermano, sí. Pacte ahora, traiga su semilla, su ofrenda, su casa, su celular, traiga su cartera, levante las manos, este es un asalto. Eso es lo que están haciendo. ¿Sí? Saca tu cartera y dame tu dinero. Eso es lo que están haciendo, hermano. Es un asalto disfrazado. El falso profeta dice, hermanos, vamos a hablar del arrebatamiento. Y dice la gente, oh, por fin vamos a hablar de las profecías bíblicas. Sí, no es así, hermano. Vamos a arrebatar la plata que traes en tu bolso. Esa es la profecía de ellos, hermano. Arrebatarte la plata que has hecho con muchos años. Arrebatarte la plata a todas las naciones, a todos los miembros, a todos las ovejas del rebaño. Eso es, hermano, trasquilar la lana de las ovejas, quitarles el billete verde. Ellos están más interesados por el billete verde para hacerse ricos que salvar tu alma para que se vaya al cielo. Mi trabajo es salvar tu alma, hablarte para que te vayas al cielo, no hablarte para que te vayas a Walt Disney. ¿Sí? No hablarte para que te vayas a hacer un paseo a Walt Disney. No, yo estoy trabajando para que yo pueda ganarme tu alma, y tu alma sea para ganarse para irse al reino de los cielos, y no llevarte a un sueño de Walt Disney. Esto es lo que está pasando, hermano. El 80% de las iglesias se han desviado de la sana doctrina. El 80%, óyeme bien lo que te hablo, el 80% de las iglesias, no todas se han desviado, porque los pastores han desviado su corazón. Fíjate bien lo que dice esta Biblia para todos. Dice en otras palabras, la Biblia para todos, Mateo 7, 1, del 1 al 5. Dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es así como te fijaras en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacar la basurita que tienes en tu ojo, si en tu ojo tienes una rama? Verso 5. Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el otro ojo. Dice la palabra, y así podrás ver bien. O sea, así tenemos derecho a juzgar. Cuando nosotros nos saquemos nuestra propia paja. Óyeme bien, predicador, pastor, apóstol, miembro de una iglesia. Cuando tú no cometas pecados de adulterio, de fornicación, de robo, de mentira, de impunidad, de encubrimiento, entonces tú puedes sacar la paja que está en el ojo. Cuando tú dejes de pecar, tú podrás sacar la paja de todos los demás. Podrás juzgar. Entonces se puede juzgar y no es pecado. El Señor está diciendo, sí, podemos ser juzgados. Han desviado su corazón de tal manera. Tal cual es el pastor, tal iglesia. Si el pastor de una congregación es un pastor egoísta, sí, lleno de avaricia y de riquezas, así va a ser la congregación. La congregación, si el pastor tiene avaricia por las riquezas y predica por las riquezas, por la doctrina de la prosperidad, así va a ser la iglesia. La iglesia va a ser avariciosa, codiciosa de la prosperidad.
Entonces cada congregación tiene el pastor que merece tener. Pero si un pastor justo, tendrá ovejas justas. Si un pastor sabe juzgar, tendrá ovejas que sepan juzgar. Ovejas que no tengan paja en los ojos. Si un pastor no tiene una viga en sus ojos, sus ovejas tampoco tendrán una paja en sus ojos. Eso es tener la iglesia que merecemos y el pastor que merecemos. Entonces, esto es lo que tú tienes que aprender. Cuando te dicen no hay que juzgar, están poniendo en tela de juicio la capacidad y la autoridad en tu vida de poner orden. Te están castrando el cerebro. Te están quitando la oportunidad de tu razonamiento. Sí, te quitan la capacidad de juicio y la autoridad de poner orden. Si tú eres culpable del pecado, ¿con qué autoridad puedes reprender el pecado? Si tú tienes autoridad sobre el pecado, ¿con qué autoridad puedes reprender el pecado? Eso es lo que nos enseña Jesús. Nosotros también, como pastores, nos equivocamos, es cierto. Tenemos errores, tenemos equivocaciones, pero lo que hay que juzgar son acciones, palabras que pisotean la verdad, acciones de mal testimonio, que tenemos que juzgar, porque dice la palabra, con la misma vara que mides. Óyeme bien, la palabra medir es medir las longitudes correctas de un objeto o de algo. Entonces, cuando medimos a una persona, debemos saberla medir bien con justicia para juzgarla. Tenemos que saberla medir, porque con la misma medida, vara que mides, te van a medir. Entonces, lo que decía aquí la palabra del Señor, ¿sí? No se conviertan en jueces de los demás. Así Dios no los juzgará a ustedes. Son muy duros para juzgar a otras personas. Dios será igual de duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Entonces, así nos van a tratar. ¿Sí? Así nos van a tratar como tratemos a los demás. Si nosotros le amputamos la lengua a los miembros, el Señor nos va a amputar nuestra lengua. Si nosotros le castramos el cerebro a las ovejas, el Señor nos va a castrar nuestro cerebro a los pastores. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sacan el texto del contexto para poner pretextos. No juzgues al siervo de Dios, eso es malo, te va a traer una maldición, Dios te va a castigar. Dime dónde dice, si ya te expliqué que el mismo capitán de la guardia de David, Joab, pudo ir a juzgar a su rey para pedirle que recapacitara. Ya vimos cómo Pablo echa fuera a Mineo y Alejandro, porque habían hecho muchos males en la iglesia. Entonces, pastor, ¿cuándo vas a dejar el púlpito? Si tú haces muchos males en la iglesia delante de Dios, ¿cuándo lo vas a dejar? Nosotros tenemos que ver en qué momento tenemos que dejar la iglesia. Esto está pasando, hermanos. Esto está pasando. Porque muchas personas, hermanos, se han desviado del corazón. Se han desviado de la doctrina sana. Por eso nosotros estamos viendo esto que estamos juzgando en este momento. ¿Sí? Estamos viendo lo que está pasando. En Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1. ¿Sí? Adonías usurpa el trono. Se adelanta a Absalón, su hermano, a Salomón. Y entonces, al adelantarse a Salomón, entonces Betsabé, que era la mamá de Salomón, va al rey para decirle a David, ¿sí?, que Adonías había usurpado el trono de su padre. Adonías había empezado a matar muchos bueyes y muchas vacas para ofrecerlas en sacrificio, porque él se iba a autonombrar rey. Entonces, dice la palabra en el libro de Reyes, capítulo 1, verso 11. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Y ve y entra al rey y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? O sea, Betsabé le estaba juzgando, estaba reclamando.
estaba en un momento advirtiendo a su señor. Y entonces, estando hablando con él, el rey, yo entré tras de ti y reafirmé tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Entonces Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías, otro hermano de Salomón, reina, y tú, mi señor, hasta ahora no lo sabes. Entonces damos vuelta a la página y dice el verso 28. ¿Sí? Entonces, verso 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llama a Betsabé. Le dijo al profeta Natán: llama a Betsabé. Respondiendo, llama a Betsabé. Y entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey diciendo, vive Jehová, que he redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, y dijo: viva mi señor. Y el rey dijo: para siempre. El rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benia, hijo de Joida. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevarlo a Guión, y allí lo ungirás el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompetas diciendo: viva el rey Salomón. ¿Qué hizo Betsabé? Betsabé fue a la presencia del rey, se atrevió a juzgar lo que Adonías estaba haciendo, ¿sí? Adonías le estaba Adonías le estaba usurpando el rey a Salomón. Y Betsabé fue a decirle a su señor: Señor, usted le prometió a su sierva que su hijo gobernaría después de usted. Y entonces el rey reaccionó y mandó llamar a Natán y al sacerdote Sadoc para que fueran a ungir a Salomón y lo nombraran rey. Entonces, cuando nosotros juzgamos, ¿sí?, nosotros hacemos que recapaciten las personas, que las personas tomen otra dirección, que las personas tomen el camino justo. Entonces, yo te invito en esta tarde que reflexiones. Si esta palabra llena tu vida, si esta palabra ha caído en tu vida y tú has sido siempre apacible y nunca te has levantado, nunca has opinado en la iglesia, aunque has visto el pecado y aunque has visto la maldad, aunque has visto los males que han hecho muchos y muchos predicadores que han llegado a tu iglesia, tú sabes que están mal delante de Dios y no dices nada. Tú estás encubriendo el pecado de esos pastores. Tú estás encubriendo el pecado de esos falsos apóstoles y falsos profetas. Salte de esa iglesia, salte de ahí. No te estoy incitando. Acuérdate que Pablo también echó a Mineo y a Alejandro porque hacían muchos males adentro de una iglesia. Yo te invito en esta hora. Tal vez tú te has alejado porque muchos te han juzgado. Pero es necesario que nos juzguen. Yo estoy en derecho que me juzguen. Yo quiero que también mis hermanos de mi iglesia me juzguen porque eso va a hacer que yo tome mejores decisiones. Eso va a hacer que yo cambie mis puntos de vista. Eso va a traer un crecimiento espiritual para mí. David es el mejor ejemplo que vemos cómo fue juzgado por Joab, su capitán de guerra, y cómo fue juzgado por su esposa Betsabé para hacerlo recapacitar de lo que tenía que decidir. Entonces, hay cosas que tú tienes que opinar para que tus pastores, tus líderes, puedan recapacitar y tomen decisiones correctas. No es pecado juzgar. Es más pecado quedarte callado porque encubres la impunidad de lo que están haciendo. Amigo, amiga, si me has escuchado, si me has visto, yo quiero orar por ti. Tal vez estés dolida porque muchos te ofendieron. Estés resentida contra el pastor, contra la iglesia, porque te juzgaron. Pero déjame decirte, antes que te enojes, saca el tronco de tu ojo para que puedas tú opinar y sacar la paja en el ojo de ellos. Porque la palabra del Señor
Dice, no seas duro para juzgar. En esta Biblia que yo te hablaba, Biblia para todos. Porque si eres duro para juzgar, también Dios va a ser duro para juzgarte. No se conviertan en jueces de los demás. Así Dios no juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios irá igualmente duro con ustedes. ¿Sí? Así que yo te pido en esta hora que le pidas perdón a Dios. Pero no te quedes callada. Que no te amputen la lengua. Que no te castren el cerebro. Que tengas razonamiento de tu propia decisión. De tu conciencia. Nadie puede amputar tu conciencia. Nadie te puede bloquear tu conciencia. Jesús no vino a eso. Jesús vino a que tuviéramos libertad. Libertad para poder ser justos. Quiero orar por ti. Señor mío, Dios mío, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo le pido en esta hora, Padre, que si hemos cometido pecado delante de usted, nos juzgue. Juzgue, Señor, a todos aquellos, Padre Santo, que han hecho pecado y han hecho males en contra de las congregaciones. Porque, Señor, yo te pido que les perdones porque no quieren tener un rebaño de ovejas, quieren tener un rebaño de burritos. Que no sepan pensar ni sepan hablar. Padre Santo, yo te pido, Señor, que traigas juicio contra esos falsos profetas y falsos apóstoles, falsos predicadores y falsos profetas y falsos pastores, Padre. Señor, le pido, Señor, Padre Santo, que perdone a todos los hermanos que han sido ofendidos en las iglesias, lastimados, heridos por sus propios siervos, por sus propios pastores, por sus propios líderes. Padre, yo le pido, Señor, que cure esas heridas, para que ellos vuelvan al redil, Padre, para que ellos vuelvan, Padre Santo, al lugar donde se habían congregado, al lugar donde ellos estaban asistiendo, Señor. Yo le pido, Señor, que cure esas heridas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, que usted me ha escuchado. Gracias por escucharme. Amigo, amiga, si has escuchado esta oración, hermano, hermana, suegrita linda, ¿sí? Así que usted también ha escuchado, suegrita, sujete su carne, ¿sí? Antes que la exorcice. No, sujete su carne, amada suegrita. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase en esta hora. Amigo, amiga, si has visto este programa y quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres recibir al Señor, confiesa conmigo después de mí, repite esta oración. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Padre Santo, Señor, en esta hora, para que yo pueda ser libre de toda maldición. Confieso con mi boca que Jesús murió y que Dios lo resucitó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Padre, por permitirme ser tu hijo. Gracias, amigo, amiga. Si has hecho esta oración, hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida con letras de oro. Gracias en esta hora por repetir esta oración, porque hoy tu alma ha sido libre del pecado. Tus pecados han sido perdonados por el Señor. Gracias. Amigos que me han visto a través de este sistema de transmisión en vivo, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo bien fuerte para mis amigos allá en Austin, Texas, para mi familia que está en Austin, Texas. Un saludo para mi hermana Adela, mi hermano Víctor, para ustedes, Sergio, allá que están en Estados Unidos, Pastor Juan Alemán y Ruth Alemán. Un abrazo bien fuerte a mi pastor Charles Rowe, Marla Roy, a Carlos López y Jennifer López. Un abrazo bien fuerte a todos ustedes allá en Kelly, Texas y en Austin, Texas. Gracias a todos mis amigos que están por Río Verde, por Ciudad Fernández, Tampico y Madero, por Jicotencal, Tamaulipas y la región, toda la zona sur de Tamaulipas. Un abrazo para todas las personas que me ven en alcance mundial, a las naciones. Dios les bendiga grandemente. No tenga temor, no tenga miedo. Dios nos hizo con libre albedrío, porque nos dio libertad para juzgar, pero juzgar sin tener pajas en los ojos, juzgar sin tener un tronco en nuestros ojos, porque si usted tiene un tronco en sus ojos, usted no puede juzgar. Así es que yo le pido, amiga, saca primero tu tronco que tienes en el ojo, tu rama que traes en el ojo, para que puedas ayudar a sacar la pajita que traen las ovejas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Bye. Hasta luego.